Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos y hermanos, sean bienvenidos a su programa Llaves de Sabiduría. El día de hoy quiero abordar con ustedes un tema importante, el cual hemos denominado Aprender a retener bendición. Y para ello, de inmediato, quiero llevarles al texto bíblico, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, que dice de la siguiente manera: vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Saben, muchas personas saben recibir, pero no saben retener. En pocas palabras, es relativamente fácil alcanzar el éxito, alcanzar la cumbre en algunos enfoques o actividades de vida, pero lo difícil es saber retener esa cumbre, es saber retener ese éxito. Entonces, en muchos casos, a algunas personas la bendición se les escapa como agua entre los dedos. Y en el texto que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11, nos está diciendo aférrate. Y aférrate es aferrarse. Y esta palabra que aparece en el texto viene de la palabra griega krateo, que implica usar fuerza, implica agarrar, aferrarse, aprender, implica retener algo. Porque es eso justamente, cómo aprender a retener la bendición de Dios y eso requiere, eso demanda de usar cierta cantidad de fuerza, de agarrar, de aferrarnos, de aprender a retener la bendición de Dios. Pero aquí obviamente surge una interrogante importante y la interrogante es entonces ¿cómo retener la bendición? Porque al final todos queremos la bendición de Dios. Todos somos personas que queremos ser bendecidas por el Señor, pero entonces, ¿cómo retener esa bendición de Dios? Pues bien, quiero proponerte 3 ideas, 3 consejos, 3 llaves de sabiduría para aprender a retener la bendición y basado siempre en el mismo texto bíblico. La primera llave: aférrate a la instrucción y consejos divinos. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 13, dice el texto: aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. ¿Sabe? A cada persona que busca de Dios, cada persona que tiene esa hambre y esa sed de justicia, Dios ha prometido que se va a dejar encontrar, que va a ser de bendición para esas personas. El Señor va a proporcionarle a esa persona procesos estandarizados. El Señor le va a proporcionar a esa persona instrucción de cómo servirle, de cómo hacer las cosas. Y cuando hablo de procesos estandarizados, estoy hablando que Dios va a dar, Dios va a entregar a esa persona instrucciones precisas, instrucciones particulares que esa persona requiere para aprender a vivir, para aprender a hacer en su vida. Y muchas veces confundimos la disciplina con el castigo. En realidad no es lo mismo. Cuando hablo de procesos estandarizados, estoy hablando de hacer las cosas de cierta manera, de cierta forma. A esto la Biblia lo acuña con una palabra famosa que se llama excelencia. Aprender a hacer las cosas bien, aprender a hacer las cosas como para el Señor. Porque el Señor te va a entregar los procesos estandarizados de cómo tenés que hacer las cosas. Entonces tienes que aferrarte a la instrucción y consejo divino. Esa instrucción, por supuesto, requiere cuidado, requiere vigilancia, porque es la visión, es la forma en la que el Señor va a obrar en el corazón de esta persona. En el Salmo 32, versículos 8 a 9, el texto dice: el Señor dice:
yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, yo velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Aquí lo que podemos ver es que cuando venimos al Señor con agendas limpias, Él te va a dar instrucción, Él te va a mostrar el camino, Él va a ser tu consejero personal. La única limitante que yo veo en el texto bíblico es que podría surgir, es esa limitante de la pereza, es esa limitante de la obstinación espiritual, o por lo contrario, la prisa por otro lado, la desesperación, la ansiedad de hacer y de obtener todo sin un proceso. Y el texto nos está diciendo que no seamos como el caballo, que no seamos como el mulo, que no tienen discernimiento, porque la constante en algunas personas cuando se trata de seguir a Dios es esa constante del discernimiento, no saber discernir, no saber interpretar los momentos. Sabe, hay un momento para cada cosa en la vida, hay un tiempo para cada situación en la vida, y por eso la llave de sabiduría que te estoy proponiendo hoy es: aférrate a la instrucción y consejos divinos, porque si vienes en busca del consejo de Dios, te aseguro que Dios te va a dar dirección, pero considera las limitantes que te acabo de plantear. Entonces nuestra pregunta sigue en pie: ¿cómo retener bendición? En segundo lugar, aférrate a la integridad, aférrate a la integridad. En el libro de Job, capítulo 9, aquí habla de la historia de Job, este patriarca importante. Dice, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire cómo le está reprochando esta mujer a Job, porque Job recién acababa de perder a todos sus hijos en un solo día. En un solo día perdió todos sus ganados, en un solo día perdió sus bienes, sus propiedades, y en un solo día fue víctima de una enfermedad mortal. ¿Qué prueba más difícil? Y ahora está con su compañera de hogar, con su esposa, y su esposa le está reprochando, le está diciendo que maldiga a Dios, que cómo conserva esa integridad en decir que Dios es bueno. Y entonces le está diciendo, muérete. Prácticamente es esa frase que se usa mucho en las películas, púdrete. Le está diciendo, muérete, ya basta con tu religión, ya basta con tu adoración a Dios, porque la integridad tiene que ser probada. En el caso de Job, su propia esposa fue el instrumento del maligno. Pero es de lamentar que muchos, cuando se trata de ser probados, de ser probada su integridad, salen desaprobados, porque la primera expresión de falsear la integridad es cuando le atribuyes a Dios despropósito en las cosas que te acontecen, porque indudablemente van a haber muchas cosas en tu vida, en tus circunstancias, que van a chocar con tus expectativas. No es lo que tú has esperado, no es lo que tú has soñado. Van a pasar cosas que nos van a dejar helados, nos van a dejar fríos. No sabemos de dónde vinieron. Aún depositando toda nuestra confianza en Dios, la vida va a chocar con nuestras expectativas, la vida va a chocar con nuestra fe. Entonces, la primera expresión de falsear la integridad es cuando le atribuyes despropósito a Dios en lo que te acontece, y eso hace que de alguna manera caigas en alguna disfuncionalidad espiritual. El texto bíblico dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hay un propósito de Dios. En la cosmovisión de Dios, el gran creador nos hizo con gran propósito, nos hizo para grandes cosas, y nada de lo que pasa, nada de lo que nos acontece es al azar, son cosas que pasan fortuitamente. Allí mismo en el libro de Job, en el capítulo 27, del versículo 1 al 5, dice el texto, Job, retomando la palabra, dijo: juro por Dios el Todopoderoso, quien se niega a honrarme, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo. Mira cómo lo está diciendo: quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad.
Mire qué lindo lo que está diciendo este hombre aquí. Básicamente lo que nos está trasladando este hombre de Dios es que la integridad es no perder la identidad en Dios, a pesar de lo confuso, a pesar de lo difícil de la situación, sin importar lo que ahora mismo estés viviendo, debes de confiar que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, esa integridad es justamente mantenerse firme, tanto en lo que crees como en lo que expresas con tu boca. Y mantener esa fidelidad, esa integridad para con Dios, en creer, en confiar que Él es más sabio, que Él es mucho más inteligente que todos nosotros. Así que estamos preguntándonos, ¿cómo retener entonces la bendición? La tercera llave de sabiduría es la siguiente: aférrate a la confianza en Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 14 dice el texto: hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En este punto, en el libro de los Hebreos, los discípulos de Cristo ya habían pasado toda clase de situaciones difíciles, habían transcurrido ya casi más de 100 años cuando se escribió esta epístola, y aquí ellos ya habían sufrido persecuciones, habían sufrido muertes, habían sufrido injusticias, habían sufrido barbaries, dispersiones, pero no podían darse el lujo de claudicar de todo. Lo que ellos están declarando es: hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, porque no solamente se trata de iniciar algo, se trata que tenemos que completar, que tenemos que culminar, porque Dios que comenzó en nosotros la buena obra, un día la va a perfeccionar. Y entonces esto indica que hay que amar, que hay que servir, que hay que seguir a Cristo, y esto podría generar oposición, aunque es servir a Dios. Podría ser que personas estén en contra tuya, esto podría generar persecución del maligno, y el enemigo podría hasta instrumentalizar personas y circunstancias que tú no esperarías, pero al final es la integridad tuya la que está siendo sometida a prueba. Aquí lo vemos claramente. Entonces, ¿cómo retener bendición? Es la pregunta que nos hemos formulado. Es hora de hacer una brevísima pausa. Al retornar vamos a tratar con este punto, y es el siguiente: que muchos no saben retener bendiciones porque cometen algunos errores, y a vuelta de pausa vamos a tratar con 3 errores que las personas cometemos y por los cuales no retenemos la bendición de Dios. Así que, por favor, no nos cambie, en unos instantes estamos de regreso. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Muy bien, amigos, de su programa Llaves de Sabiduría estamos de regreso, y en una primera parte estuvimos hablando acerca de cómo retener la bendición de Dios. Y iniciamos con el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, que declara: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Y hablamos de que muchos saben recibir bendiciones, pero no sabemos cómo retenerlas. Y es eso lo que estábamos preguntándonos: cómo retener la bendición, y respondimos con 3 llaves de sabiduría. Primera llave, dijimos: aférrate a la instrucción y consejos divinos. Seguramente todo el que busque la instrucción en Dios la va a encontrar. Luego dijimos, segunda llave: aférrate a la integridad. La primera cosa que va a ser probada en tu proceso de vida es tu integridad. Y la tercera llave que hablamos fue: aférrate a la confianza en Jesucristo. En esta segunda parte queremos abordar entonces este principio. Muchos no saben entonces retener bendición porque cometen errores. Quiero plantearte 3 errores comunes que las personas cometemos para no retener
la bendición de Dios. Entonces, reformulo entonces la proposición. Muchos no saben retener bendición porque cometen 3 errores puntuales. Primer error que se comete es que no ahuyentan las aves que roban la semilla de su campo. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo declaró lo siguiente: sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron las aves y se la comieron. Note bien lo que está diciendo. Llegaron las aves y se la comieron. Eso está diciendo el texto. Y esas aves podrían ser muy bien pensamientos. Esas aves pudieran ser argumentos, pudieran ser dudas, pudieran ser recuerdos que se te aparecen allí, pudieran ser resentimientos, emociones en conflicto, en fin, pudieran ser tantas cosas, porque el sembrador tiró la semilla, pero resulta que inmediatamente las aves llegaron y se comieron la semilla, porque esto pasa porque muchas veces cuando somos procesados, cuando pasamos diferentes situaciones de vida, como que el corazón se nos endura, como que el corazón se nos vuelve como una piedra, y entonces toda semilla que cae no encuentra cobijo, no encuentra un lugar donde asentarse, porque el terreno del corazón está demasiado duro. Entonces vienen esas aves que ya les planteaba en forma de argumentos, en forma de dudas, en forma de pensamientos, en forma de recuerdos, en forma de resentimientos, en forma de emociones en conflicto, y se roban la semilla. En Marcos 4:15, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Por qué? Porque en este tipo de personas, les recalco, la palabra ni siquiera se asienta. La palabra es robada de inmediato, por lo que les apuntaba anteriormente. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, dice el texto: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y aquí lo que yo puedo ver en el texto bíblico es que el problema de muchas personas es que se creen una clase única en pruebas y en sufrimientos. Creen que nadie más ha pasado lo que ellos, y entonces se blindan con esos pensamientos, diciéndose que lo que ellos han pasado es demasiado, y entonces no tratan de buscar las soluciones porque se enfocan en sus propias situaciones de vida, blindándose, endureciéndose, porque las circunstancias de la vida pueden hacer dos cosas con tu vida: te pueden hacer una mejor persona o te pueden convertir en una mala persona. Y el resultado de esos procesos difíciles es que los corazones de las personas se vuelven duros, se vuelven insensibles, están atrapados en su propia autocomiseración, en su propia autocompasión y lástima propia. Son corazones pisoteados y endurecidos. Es como Cristo lo dijo en la parábola: la semilla que cae junto al camino es por donde pasan todas las cosas, por donde pasan las pisadas, y ese terreno se va endureciendo a tal grado que cuando la semilla cae, la semilla rebota, no se asienta en el terreno. Entonces estamos aquí tratando de ver esos 3 errores que cometemos, que no nos ayudan a retener la bendición de Dios. El segundo error que cometemos es el siguiente: es que no quitamos de nuestro campo los pedregales que marchitan la siembra. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 5 al 6, dijo nuestro Señor: otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Aquí lo que puedo ver en esta parábola es que las piedras ocupan el espacio que debería ocupar la tierra fértil, donde debería morir la semilla.
Entonces las piedras están ahí ocupando espacio, la tierra están ahí robando el lugar que debería ocupar la semilla, y entonces estorban el proceso de germinación de la semilla, porque el sembrador salió a sembrar y la semilla es tirada en los corazones, y los corazones nuestros pueden ser ese tipo de corazones, corazones endurecidos, corazones llenos de piedra, como nos está planteando nuestro Señor aquí. En Marcos 4, versículos 16 al 17, continuó nuestro Señor diciendo: otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Es tanto el espacio que ocupan esas piedras en tu vida, que la semilla, cuando germina, no puede profundizar la raíz porque el espacio es insuficiente. Aquí la palabra cae, la palabra es recibida, pero los problemas que son las piedras, las circunstancias que son las piedras, son el enfoque de tu vida. Entonces la raíz de la palabra es poco profunda. El resultado, no hay germinación, mucho menos va a haber fruto. Y la pequeña planta que nazca de ese terreno pedregoso, en las primeras de cambio, en las primeras situaciones difíciles, en las primeras pruebas a la fe, ahí se va a marchitar esa plantita porque no tiene la suficiente raíz a profundidad para poder sostenerse. Por eso nuestro Señor dijo tan sabiamente en aquella palabra, dijo Él que toda casa que está fundada sobre la roca no caerá jamás. Podrán venir ríos, podrán venir vientos, podrá venir toda clase de vicisitudes contra aquella casa, pero esa casa que está fundada sobre la roca no caerá, esa casa se mantendrá, esa casa permanecerá. En cambio hay personas que tienen fundada su vida sobre las arenas movedizas de las circunstancias, sobre el enfoque en los problemas, y entonces esas casas, cuando vienen las crisis, suman más crisis, y esa casa no se puede sostener. Es difícil que esa casa se sostenga. Entonces el texto dice, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Porque cuando surgen los problemas, cuando surge la preocupación, la persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Aquí vemos claramente entonces lo que está ocurriendo con estas personas. Y entonces no quitan de su campo los pedregales que marchitan su siembra. Se enfocan más en los problemas en lugar de enfocarse en la confianza en Dios. Solo la confianza en Dios nos puede ayudar a sobrepasar las pruebas, a sobrepasar las dificultades. Solo con la confianza en Dios podríamos tener nuevas fuerzas, podríamos renovar nuestros recursos espirituales, podríamos, inclusive dice el texto bíblico, podríamos volar como las águilas. ¿Cuáles son esos errores que cometemos que no nos dejan retener la bendición? Tercer error, algunas personas no limpian su campo de espinos y de cardos que ahogan la semilla que ya comienza a germinar. En Marcos capítulo 4 versículo 7 declara nuestro Señor: otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Los espinos y los cardos son malezas con un gran poder competitivo. Compiten con los cultivos por los principales nutrientes, secando, marchitando y, como lo dice el texto, ahogando la planta, compitiendo por la luz solar, compitiendo por los nutrientes, compitiendo por espacio. Y entonces el cultivo, que es un cultivo bueno, que va a dar un fruto bueno, se ve ahogado por la cantidad de malezas, por la cantidad de espinos, como lo plantea aquí la palabra. Un cultivo que se seca y marchita se ahoga, pierde las facultades, pierde esa facultad que agronómicamente se conoce como la facultad fotosintética, llevando a la planta a dar un fruto que no es fruto, es un fruto vano. Al final posiblemente esa planta dé unos frutos, pero cuando se abre para ver qué hay adentro, es un fruto vano. Dice nuestro Señor, sigue diciendo en Marcos 4, 18 al 19, otros son como los sembrados entre espinos. Oye, escuche lo que dice: oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar
la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Los espinos y cardos en la persona son lo que está diciendo el texto, son preocupaciones sin medida, son el engaño de las riquezas, es los deseos del mundo, la comodidad, la pereza, la carnalidad, la dicotomía entre Dios y el mundo. Hay personas que viven en ese limbo espiritual, hay personas que viven allí en ese limbo donde no se definen, donde tienen entredicho su identidad como personas y como hijos de Dios. Están en una situación de dicotomía espiritual y aquí la semilla sufre todo el proceso. Fíjense que la semilla cae en la tierra donde hay espinos y cardos. La semilla germina, la plantita comienza a crecer, pero luego la planta es asfixiada y entonces eso hace que se limite su crecimiento, porque son demasiadas, si ya lo vemos ya en la vida personal, ya aplicando la palabra, son demasiadas las cosas que en el corazón compiten con la espiritualidad y el resultado, la palabra se ahoga, nunca llega el fruto esperado. Por eso, porque la persona está limitada, la persona se ha dejado secuestrar por esos espinos, por esos cardos en su vida. Y la palabra lo menciona claramente, esos espinos y esos cardos son las preocupaciones sin medida. Está bien preocuparnos, pero hay una medida para ello. Entonces hay personas que se enfocan demasiado en las preocupaciones, el engaño de la riqueza. Hoy lo miramos en nuestro país, cuánto asesinato por dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Y esto no solamente pasa en estas personas que delinquen, esto pasa en personas comunes y corrientes, que andamos con un consumismo brutal y salvaje, con el corazón puesto en las cosas materiales. Y habla aquí también de los deseos del mundo. El mundo es demasiado atractivo, el mundo nos distrae y pensamos que no necesitamos de Dios, pero al final van a haber muchos ayes, muchos lamentos de personas que van a decir: yo tuve la oportunidad de buscar al Señor y no lo hice, porque han basado su vida en la comodidad, en la pereza, en la carnalidad, en esa dicotomía entre Dios y el mundo. No se deciden, están esperando no sé qué cosa. Así que hemos hablado de 3 errores comunes que se cometen para no retener la bendición de Dios. Dijimos el primer error: las personas no ahuyentan las aves que roban la semilla de su campo, y esas aves pudieran ser argumentos, resentimientos, pensamientos, dudas, etcétera, cosas que pudieran presentarse. Segundo error: no quitan de su campo los pedregales que marchitan su siembra. Y esos pedregales son preocupaciones, son circunstancias, puede tener que ver enfocarse demasiado en tus propios problemas. Y entonces la persona hace tan grande el problema, se enfoca más en el problema que en la solución del mismo. Y el tercer error que cometemos es que no limpiamos el campo de espinos y de cardos, que ahogan la semilla que comienza a germinar. Y la palabra habla de 3 espinos puntuales. Habla de ahí, por ejemplo, de las preocupaciones, habla del engaño de las riquezas, habla de los malos deseos que provoca el mundo. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, haciéndote memoria del tema que abordamos: cómo retener la bendición. Ese es el tema que hemos abordado. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.